Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie El don más importante para edificar la iglesia. En la obra del ministerio, primero tenemos que predicar el evangelio para salvar a los pecadores. Luego tenemos que cuidar tiernamente a los nuevos creyentes, alimentarlos y enseñarles a fin de criarlos en Cristo. Mire 1 Tesalonicenses 2:7, también el versículo 11, Juan capítulo 21 del 15 al 17 y Mateo 28:20. Preocupados que estemos, los que ven y se consagran dedicarán el tiempo que esta obra demanda. Según la historia, el Señor siempre paga con bendición a todos aquellos que le dedican algo. Habrá un aumento de la vida, la bendición de Dios. Hoy el Señor necesita que le sirvamos conforme al camino bíblico, salvando a las personas y luego yendo a sus hogares para alimentarlas y enseñarles. Si hacemos esto, veremos los resultados, cosecharemos frutos que permanecen. El Señor respaldará nuestra labor y respaldará nuestra dedicación. Si deseamos hacer la obra del ministerio, también debemos profetizar a fin de ministrar e impartir a Cristo con todas sus riquezas para la edificación orgánica de la iglesia. Con el tiempo, aprenderemos cómo perfeccionar a otros para que también ellos hablen por el Señor. De este modo, todos los miembros de una iglesia local cualquiera vendrán a ser profetas de hecho. Todos podrán hablar algo por el Señor y del Señor a fin de impartirlo en otros. Profetizar es exactamente eso, ministrar a Cristo con todas sus riquezas en los demás miembros. Esta es la edificación real y práctica del cuerpo de Cristo de forma orgánica. Los modelos de perfeccionamiento y nos pueden servir como modelos y allí ver los principios para vivirlo son los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En Hechos 20:20, Pablo les recordó a los ancianos lo que hizo cuando estuvo entre ellos. Recordemos que allí está él despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Y él les recuerda lo que él había hecho entre ellos antes de irse de allí. Podemos ver que él quería que los ancianos hicieran lo mismo que él había hecho entre ellos. Él les dijo que se acordaran de cómo él les visitó por 3 años, amonestando con lágrimas de día y de noche a todos los santos, versículo 31. Les dijo que no había rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios, versículo 27. También les recordó que les había enseñado públicamente y de casa en casa, versículo 20. Fue así como el apóstol perfeccionó a los santos allí. Allí hay un modelo para nosotros. En 1 Tesalonicenses, Pablo se comparó a sí mismo con una nodriza. Miren capítulo 2, versículos 6 al 8. Y también como un padre que exhorta. En el mismo capítulo 2, pero en los versículos 11 y 12. Él era una madre que cuidaba con ternura y nutría a los santos. Y también un padre que les enseñaba y les exhortaba. Esta es la manera en que debemos perfeccionar a los santos. Los hermanos tal vez que más han madurado, los hermanos esos dados por el Señor, dotados por el Señor, deben realizar la labor de cuidar con ternura y alimentar a los santos como una madre. Y la labor de exhortarlos y amonestarlos y enseñarles y instruirlos como un padre. Debemos tener muchos padres y también madres, padres y madres en la iglesia. Debemos seguir al Señor para contactar con otros como una madre y un padre. A veces vemos que hay tantos hermanos que por muchos años no asisten a las reuniones, por diferentes razones se han separado, se han enfriado. Amados, ellos son también hermanos, necesitan que los alimentemos. Sabemos que esto no es una tarea fácil, muchos hasta rehúsan, pero llegamos hasta donde nos permitan. Si el Eterno le trae a esos hermanos a la mente, pregúntele al Señor qué quiere que usted haga. Pablo dijo que su afecto por los santos era tal que se complacía en entregarles no solo el evangelio, sino su propia vida. 1 Tesalonicenses 2:8. Todos debemos realizar esta clase de labor. Algunos quizás se pregunten, ya que hemos citado a Pablo como ejemplo, si Pablo realizaba la obra de un apóstol, o la de un profeta, o la de un evangelista, o la de un pastor y maestro. Y realmente encerrar su obra en una de estas áreas es difícil. Y en realidad no es lo que interesa. Lo importante es que nosotros hagamos la misma obra que hizo Pablo, y él mismo lo describe
como la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, producto del perfeccionamiento de los santos. Hemos visto en qué consiste la obra del ministerio. Si no respondemos a lo que el Eterno nos está dejando ver, puede ser que en su regreso nos tilde de esclavos perezosos y nos echen las tinieblas de afuera por un periodo de tiempo. Es serio lo que leemos ahí en Mateo 25, 26 y 30. No basta con que simplemente sepamos lo que hacen esos hermanos constituidos por el Señor, esos hermanos dados por el Señor. Muchos pecadores necesitan ser salvos y muchos santos que han retrocedido necesitan ser recobrados y muchos santos entre nosotros necesitan ser perfeccionados. Tenemos que cooperar con el Señor para llevar a cabo su obra. También tenemos que proclamar a Cristo e impartirlo a otros, ministrando las riquezas de Cristo en otros cada vez que nos reunamos. Es preciso que se produzca ese avivamiento entre las congregaciones. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y nuestro deber cooperando con el Eterno. Hoy nuestro deber consiste en perfeccionar a otros. Tenemos que salvar a las personas, nutrirlas, enseñarles, ayudarles a crecer e introducirlas en la vida de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con edificar una congregación, con levantar un grupo grande de personas. No, estamos diciendo edificar el cuerpo de Cristo de manera orgánica. Podemos ver un modelo de lo que es profetizar o lo que los profetas hacen en acción, en la práctica, en 1 Corintios 14. Este es un capítulo que nos hemos referido mucho en esta serie. En el versículo 3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. En los versículos 24 y 25, allí leemos que el que profetiza convence a las personas y las examina. Cuando hablamos la palabra, o cuando la palabra habla por nosotros, con una motivación pura, sin la intención de juzgar a los demás, nuestras palabras serán usadas por el Señor para convencerlo y examinarlo y juzgarlo y hacerle manifiesta su propia condición. Una vez que su condición les sea manifiesta, ellos reconocerán que Dios está entre nosotros. Si Dios no estuviera entre nosotros, ¿cómo podría la condición de un incrédulo o de un indocto serle manifestada a Él si nosotros ni siquiera lo conocemos? Esta manera de profetizar ministra a Dios a los oyentes y los conduce a Dios. Esos Hechos 8 nos presenta un modelo de los evangelistas funcionando. El versículo 4 dice que todos los santos de Jerusalén que fueron esparcidos por todas partes predicaron el evangelio. Ciertamente su predicación incluía el hecho de contactar a las personas, anunciar a todos los que fueron contactados. Estos santos no tenían un salón de reunión, no tenían un local donde reunir una multitud para predicarles el evangelio. Ellos fueron por todas partes contactando, visitando a las personas y llevándoles las buenas nuevas. Felipe el evangelista también fue a predicar el evangelio, lo vemos ahí en Hechos 8:5. Mientras iba en el camino le predicó el evangelio a un eunuco etíope y lo bautizó. El bautizo no fue en un bautisterio, sino en un lugar donde había agua allí cerca del camino. Los bautizos de los primeros creyentes no tenían reglas, no eran cosas rituales. Ellos hicieron lo que les resultara más conveniente en el lugar donde estaban. Las Escrituras también nos muestran el modelo de funcionamiento de los pastores y maestros. Por ejemplo, la conversación del Señor Jesús con Pedro en Juan 21, del 15 al 17, nos muestra que si nosotros amamos al Señor, debemos apacentar sus corderos, pastorear sus ovejas y apacentar sus ovejas. En Mateo 28:20, el Señor les encargó a los discípulos que enseñasen a aquellos que habían sido bautizados primero. Mire qué raro que nosotros normalmente hacemos esto al revés. Ellos debían enseñarles que guardaran todo lo que el Señor les había mandado. Esta es la obra de perfeccionamiento que realizan los pastores y maestros. Debemos cooperar con el Señor para ir a las personas. Los resultados dependen de Él. Nosotros debemos seguir el camino bíblico a fin de que el Señor pueda edificar su cuerpo orgánico. Al meditar en la obra de perfeccionamiento de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo,
Es importante ver que es necesario que estemos desesperados y seamos diligentes a fin de practicar de manera bíblica el servir y el reunirnos. Podemos hablar que hay requisitos y también hay un suministro de parte del Eterno para vivir según el camino bíblico o para cumplir estos requisitos. Desde la eternidad pasada Dios ha tenido un plan, al cual el Nuevo Testamento lo llama la oikonomía de Dios o la economía de Dios. En la era neotestamentaria Dios nos trajo, nos reveló su economía, nos reveló su manera de cumplir su plan y nos llamó a vivir esa economía. Ahora debemos considerar cómo Dios nos llamó. Tal vez nos hayamos dado cuenta de que Dios es un Dios lleno de misericordia, de amor y de gracia y de perdón. Este puede haber sido el concepto simplificado que teníamos del Evangelio. Sin embargo, al comienzo del Nuevo Testamento, lo primero que se menciona en la predicación del Evangelio no son estas cosas, sino arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire Mateo 3:2 y Mateo 4:17. El reino de los cielos está relacionado con el requisito de Dios. Él quiere traer su reino. La economía de Dios se basa en los requisitos de su justicia, su santidad y su gloria. También es necesario que veamos el suministro de Dios para cumplir estos requisitos. Vamos a seguir ampliando de esto en el próximo audio, hermanos. Gracias y paz.